Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa aquí? Hasta ahora, cuando usted, por ejemplo, ejecuta P de X, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se busca en el ambiente P de X y él me devuelve, por ejemplo, un 4. Entonces, P de 4, ¿qué pasa? Esto es un valor y, por ejemplo, está proc de X, P. Entonces, esta X es una nueva variable que tiene valor 4. No tiene nada que ver, bueno, pongámosle Q para que no se me enreden. Entonces, esa Q que se crea es una nueva variable, ¿cierto? Que no tiene nada que ver que por allí hicieron let de X igual a 4. No tienen absolutamente nada que ver. ¿Cuál es el problema de programar así? Eso lo obliga a uno a utilizar muchas veces algo que conocen como las variables globales. ¿Han escuchado sobre el problema de programar con variables globales? ¿Cuál es el principal problema de programar con variables globales? Ese valor para todo, pero el problema es que cuando hacemos ya código entre varias personas, que es lo que se hace en desarrollo de software, no se recomienda utilizar minimizarla por valor. ¿Por qué? Porque si hay una función que usted no conoce que modifique esa variable, usted puede tener resultados no deseados, ¿sí? Por ejemplo, X es una entrada por texto, por flujo, lo que sea, y usted más o menos supone cómo debe venir. Pero por allá le cambiaron, por ejemplo, le hicieron un strm, eso en string, lo van a ver en www, que es transformar una información en JSON. ¿Has escuchado sobre JSON? JSON es un formato, ¿cierto? Que a uno le permite como categorizar la información y tenerla en forma estandarizada. Entonces, bueno, por allá la transformaron así y la trabajaron. Pero resulta que esa misma variable usted la está usando y usted está suponiendo que viene de otra forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a dar un error de tipo ahí. Entonces, usted va a fallar la función y usted no sabe por qué está fallando. Eso pasa muchísimo cuando uno trabaja en empresa desorganizada, ¿sí? Digo empresa desorganizada porque las he visto. No la he vivido, simplemente he visto a los compañeros sufriendo con eso, ¿sí? Ustedes deben tener cuidado cuando salgan aquí en caer alguno de esos santos, ¿sí? Porque el primer trabajo siempre toca regalarse, ya después cogen algo de experiencia y pueden volar, ¿sí? Como los compañeros míos que están en Medellín, o bueno, un amigo que se fue para Suecia, bueno, los que están en UK de aquí de Tuluá, que están en Cambridge. Entonces, bien muchachos, entonces ¿qué pasa? Este tipo de programación tiene ese problema, que cuando yo le paso los valores a los procedimientos, muchas veces yo requiero que se cambie también la variable que le mandé, ¿cierto? Y no puedo hacerlo directamente. ¿Qué me toca hacer? Convertir la variable en global, ¿sí? Al convertirla en global, el efecto que yo le hago ahí sí ya puede verse. Pero ¿cuál es el problema? Lo que les mencioné. La programación con variables globales tiene muchos problemas, ¿sí? Tú no las trata de evitar. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo le paso esta variable acá, esta A, se calcula A, ¿cierto? En este caso A, ¿cuánto vale? 3. Aquí entra un 3 y se crea una nueva ligadura con X igual ¿es 3? Ah, no. X igual a 3 inicialmente y luego cambia a 4. Ahora bien, el efecto que yo hago con este set únicamente lo ve esta X, porque es una nueva referencia, ¿sí? Eso es una nueva referencia. Entonces, yo requiero, para que pueda verse el efecto, que esa X se conecte con A, o sea, que apunte a A. Y la mejor forma es pasar la referencia. En lugar de pasar el valor, paso la referencia, aunque eso nos toca mirar cómo implementarlo. Entonces, muchachos, bueno, ahí está explicado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo tengo este llamado, ¿cierto? Recuerden que el primer ambiente tiene P, que es la clausura, que hace set X igual a 4 y ¿qué ambiente guarda? En 0, ¿cierto? Bueno, aquí falta el vacío. Esa diapositiva hay que ya echarle en mano. Y en el ambiente 2, pues A, ¿cierto? Pues vale 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, muchachos, ¿qué pasa aquí? Yo ejecuto P de A. Al ejecutar P de A, ¿qué pasa? Se genera un ambiente extendido ¿desde dónde? Desde ambiente 0, ¿cierto? Y con el valor X igual a 3. Hago el efecto de asignación y vale X 4. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que esté conectado ¿con quién? Que esta X esté conectada con A para poder hacer paso por referencia. Por eso es que C++ se prefiere para los kernels y todo eso, porque ese paso por referencia primero ahorra memoria,
porque muchas veces las variables son grandes, son estructuras grandes, y segundo, pues permite tener consistencia para evitando las variables globales. El kernel de Linux, si ustedes lo ven, está escrito en C. El kernel de Linux. Bien, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero que se queden conectadas las variables, es decir, que esa A, lo que le pase a esa X también le pase a A, yo no debo pasar el valor, sino la ubicación de A, ¿cierto? O sea, ¿dónde está A? Si yo le hago algo a X, X me tiene que decir, vea, yo realmente soy como una especie de referencia hacia quién, hacia A. Lo que me pase a mí, se lo tienes que también hacer a quién, a. Entonces, ahí vamos a incluir nosotros, bueno, lo mismo, vamos a incluir algo que vamos a llamar blancos, ¿sí? Cuando yo le paso al procedimiento un valor, ¿cierto? Pues no hay nada que hacer ahí, ¿por qué? Cuando le paso un valor directamente, pues no hay una variable ahí. Exactamente, eso es una variable, entonces yo puedo crear una nueva referencia sin ningún problema, ¿sí? No pasa nada. Pero cuando yo hago P de X, aquí yo tengo que decirle, bueno, cuando él recibe proc de A, yo tengo que decirle, vea, esta X y esta A están conectadas. Cuando a A le pase algo, debe pasarle también a X, para poder hacer el paso por referencia. Para eso vamos a manejar dos tipos de blancos, ¿sí? Como targets. Vamos a manejar que ahora ya cuando hacemos paso, realmente pasamos es un target. El target directo es cuando yo le paso el valor. Es decir, la variable apunta directamente a quién. Muchachos, cuando yo hago paso por valor, esta A es un blanco directo. ¿Por qué? Porque cuando yo modifico A, estoy modificando ¿qué valor? El 4. En otro caso, cuando yo paso X, yo paso un target indirecto. ¿Qué quiere decir un target indirecto? X apunta a, perdón, apunta a 4. Perdón, vemos que aquí hay un X igual a 4. Entonces esta X ¿a quién apunta? A este. Y A debe apuntar a X. Es lo que debe hacer A. A debe apuntar a X. ¿Estamos de acuerdo? A debe apuntar a X. Si sucede eso, A apuntando a X, entonces si yo le hago un cambio a A, realmente no se lo hago a A. Se lo va a hacer a X. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Cuando se implementa paso por referencia, manejamos este tema de los targets. En este lenguaje lo manejan así. En C++ es más sencillo. Sencillamente se pasa la referencia y ya está. ¿No acuerdan de cómo se programaba el paso por referencia con C++? Bueno, ahorita permítanme, termino esta explicación y les muestro. Entonces, cuando es blanco, cuando es un target directo, un blanco directo, pues no hacemos nada, sencillamente se crea una nueva referencia y ya está. Pero cuando es indirecto, ahí sí nos toca hacer la conexión. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, introduce todo, muchachos, cualquier cosa incluye el nuevo tipo de dato. Entonces tenemos el target, ¿cierto? Que tenemos target directo, que es lo que nosotros ya tenemos. Y tenemos target indirecto, que es una referencia hacia el target. Un indirect target va a apuntar a un direct target. Exactamente. El target directo apunta al valor. Y el target indirecto apunta a un target directo. ¿Sí? Entonces, si yo soy A, yo soy un target indirecto hacia quién? A X, que es un target directo a A. ¿Sí? ¿Veis que a 4? Al valor. Bueno, muchachos, y aquí está lo que se hace. Entonces, una referencia hacia un target directo, tiene los dos casos. Bueno, tiene los dos casos. Primero, hay que preguntar si es una referencia. Entonces, una referencia tiene una posición y un vector. Entonces, en caso que, muchachos, el target, esperen, yo miro aquí algo. Ya. Si la referencia es un target directo, devuelvo verdadero, y si es indirecto, devuelvo falso. Básicamente está diciendo, ¿usted es un target directo? Entonces tengo que extraer de la referencia el target. Si usted es un target directo, pues devuelvo verdadero. En otro caso, devuelvo falso. Bien. Sí, o sea, lo que estoy haciendo acá, muchachos, es una función para saber si es un target directo, básicamente. ¿Listo? Ahora bien,
también va a cambiar serref y deref. Y ahora que manejamos targets, pues ya no tenemos que sacar dentro del target el valor que nos están pidiendo. Entonces, perdón, ¿qué va a pasar aquí? Yo tengo el deref, ¿cierto? Entonces, observen el deref, la variable. Sí, muchachos. Entonces, ¿el target qué es? ¿Qué están haciendo aquí con la referencia con primitive deref? ¿Qué hace primitive deref? Saca el valor que está en una referencia. Ahora las referencias van a almacenar son los targets. Ahora bien, si es un target directo, sencillamente devuelva el valor. Si no, si es un target indirecto, revise, ¿cierto? Aquí hacen un case target. Si es un target directo, o sea, dentro del target indirecto hay un target directo. Entonces, si es un target directo, sencillamente devuelva un valor. Y si es un target indirecto, devuelva un error. Aquí no se permite hacer más de un nivel de pasos por referencia. O sea, simplemente pasa de la función y ya. O sea, A es igual a 4 y que X es igual a A, entonces como que no. Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque nos bloquearía un problema de implementación. No es tan sencillo porque nos tocaría mirar todos los niveles. Aquí solo hay uno. ¿Listo? Limitaciones de un solo llamado. No, ahí no funciona la recursión. En el libro lo explico. ¿Sí? Sino que habría un problema de apilamiento de llamados. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacía apilamiento de llamados? Usted llama a PDX. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dentro de P, PROC-X, usted tiene otro llamado a FDX. ¿Sí me siguen allí? Entonces este PDX pasa aquí y este X pasa acá. Entonces yo no puedo hacer paso por referencia dentro de un procedimiento. Entonces ahí pues porque no nos tocaría mirar toda la pila de llamados y se puede complicar porque los llamados pueden ser cruzados. Por ejemplo, este FDX luego llega a llamar a P y luego puede llamar a otro. Entonces no es A. Entonces simplemente vamos a hacerlo desde el main hacia los procedimientos. Bien, muchachos, entonces, ¿qué pasa? En serref, ¿qué va a pasar? Serref, ¿qué hace? Cambia, el serref es el importante. Es el que cambia el valor, el que implementa el set directamente. Entonces, ¿qué pasa? Si el blanco es directo, pues modifícalo normalmente. Ahora sí, si es indirecto, lo que hace es buscar el target directo que hay adentro y modificar esa referencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo hago P de X, por ejemplo, hagamos primero el caso del target directo, ¿listo? P de 4. ¿Qué va a pasar? Si por acá viene PROC de X y por acá hay un set de X igual a 3. ¿Qué va a pasar? Sí, esto es una nueva referencia, por lo tanto tiene un blanco directo. Un blanco directo. Modifica normalmente el valor y ya. Pero cuando tengo este nene, P de X, yo le estoy pasando es un target indirecto. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él dentro de ese target va a buscar el target directo que hay. ¿Y el target directo quién es? El X. Entonces, el efecto se va a poder ver afuera. Esa es la diferencia. Vamos a utilizar son los blancos. Con blanco directo es una variable normal. Entonces, modifíquenlo. Si es un target indirecto, va a tener dentro de sí un target directo. O sea, esta X que hay aquí, muchachos, al ser target indirecto, internamente tiene la referencia de ¿quién? Del X que se le mandó. Entonces, si por acá hay un LED, por acá hay un LED X igual a 4 y por acá hay set de X igual a 3, cuando hago esto, acá, el efecto no se va a ver en esa X, sino que esta X simplemente es un target indirecto. ¿Hacia quién? Hacia esta X y ahí voy a poder ver ya el valor, ya el efecto. De esa manera paso el efecto, sin importar dónde yo la llamo. Ya la variable del procedimiento ya maneja directamente, internamente, la referencia hacia la variable que llamamos externamente. ¿Sí? Y así es como lo maneja. En C++ es más sencillo porque sencillamente modifican la memoria y ya está. ¿Sí? Pero bueno, entonces miren lo que hace. Miren lo que hace el serref, ¿cierto? En caso que el target sea directo, muchachos, en caso de que sea el target directo, muchachos, en caso, esto es un, miren acá, el primitive serref hace el cambio, ¿estamos de acuerdo? Miren lo que hacen aquí. Si es un direct target, ¿cierto? Sencillamente devuelvo la referencia, o sea, la misma variable. Y lo que hago acá, en la referencia le asigno ¿qué? Un target
directo. ¿Pillan allí? Y ahora bien, ¿qué pasa si es un target indirecto? El target indirecto va a contener internamente dentro de sí la referencia a la variable que mandamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ref 1. ¿A quién enviamos en ese caso? A ref. Miren que miren ref. Ref, ¿qué va a hacer? Si es un target directo, es la referencia que nosotros mandamos. Acá en la entrada, ¿lo ven? Y si no, abrimos la referencia y sacamos la referencia que está dentro. Y se la mandamos ¿a quién? A esa función primitive serref. Y primitive serref, ¿qué le mandamos? A la referencia vamos a asignarle un target directo. O sea, las variables que van a almacenar target directos son indirectos. ¿Listo? Y pues cambiamos. Bien, muchachos, para aplicaciones de primitiva, ¿cierto? Para aplicaciones de primitiva, sencillamente necesitamos evaluar sus expresiones y pasar los valores al procedimiento apply primitive. Entonces, hay que hacer un pequeño cambio acá ya que manejamos targets, eso es todo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Hacemos lo mismo, ¿cierto? Pero, dos argumentos, vamos a utilizar esta que se llama eval, esta función nueva. ¿Sí? Sí, solo hace el mapeo. Y miren, solo hace el mapeo. ¿Por qué es necesario hacer ese mapeo, muchachos, en este caso? Porque como ya tenemos targets, no nos va a devolver números, sino targets. Entonces necesitamos de esos targets sacar los valores. ¿Qué pasa si no hacemos ese paso? Nos devolvería una lista de targets. ¿Y usted puede sumar una lista de targets? La respuesta es no. Entonces hay que hacer este pequeño cambio para poder extraer los valores de los targets y de ahí tener una lista de valores expresados. ¿Listo? Bueno, esto es un pequeño cambio que se hace ahí. Bueno, muchachos, en LED, ¿cierto? En el LED solo hay un pequeño cambio. En el LED solo hay un pequeño cambio. Que en lugar de almacenarla, cuando ustedes hacen LED, por ejemplo, X igual a 3, Y igual a 4, el cambio que hay que hacer es que el ambiente que yo genero no va a tener X y Y igual a 3 y a 4, sino X igual a un direct target que contiene 3 y Y es un direct target que contiene 4. Eso es todo. El cambio que se hace. La primera pregunta del parcial obviamente va a ser lo mismo que hicieron en el parcial, pero con paso por referencia. ¿Sí? No, pues paso por valor ya no tiene caso, porque ya lo saben. Sino que la primera pregunta del parcial es lo mismo que ustedes hicieron en el primer parcial, pero un paso por referencia. En todos los pasos por referencia, muchachos, se van a manejar los indirect targets y direct targets. Yo aquí lo estoy denotando con DT, porque es muy largo de escribir. Entonces, ya no se guardan directamente los valores, sino los ¿qué? Los targets. Bueno. Entonces, muchachos, miren lo que, de nuevo, muchachos, miren lo que pasa acá. ¿Qué están haciendo aquí? Están generando un direct target. Esto es pura, realmente esto puede haberse metido acá adentro y ya. Esto es como estúpido a veces eso. Muchachos, esto perfectamente lo hubiera podido meter ahí. Pero bueno, ¿sí pillan por qué? Sí, pero bueno, ese libro es así. Pero bueno, yo lo hubiera metido allá adentro y ya. Entonces, muchachos, ¿qué hace? En lugar de almacenar los valores en el ambiente, almacena, es una lista de direct, ¿qué? De targets directos. Bien, para la aplicación de procedimiento ahí es donde viene el cambio. ¿Por qué? Porque si yo envío un valor expresado, debo mandar un target directo. Pero si envío un target directo, debo generar un target indirecto. Pillen acá, cuando yo hago P de 4. ¿Qué pasa P de 4? Eso es un valor expresado. Entonces, cuando él llegue acá a X, ¿qué va a pasar? X es un target directo. Pero si yo envío P de X, X es un target directo. Por lo tanto, cuando lo mande, este señor es un target indirecto que contiene este target directo. Si ya pillan, yo envío la variable directamente. O sea, en lugar de enviar el valor, envío la variable. Entonces ya allí, ya sé qué variable estoy apuntando yo y ya puedo yo modificarla sin ningún problema. Eso es lo que les va a tocar a ustedes hacer en el proyecto. Claro está. ¿Sí? Entonces, utilizan este mismo sistema. ¿Sí? Pero yo me vuelvo preguntoncito. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? No vayan a copiar ese código sin saber, porque pues, ¿sí? Soy preguntoncito, muchachos, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa acá?
Mira lo que pasa acá. Entonces, bueno, obviamente, muchachos, el único caso, cuando llega un bar expression, ¿por qué cuando llega un bar expression? Porque es que Cuando yo hago PD de esto, estoy hablando del rand, los rands. Y en otro caso es un indirect target, porque yo puedo hacer esto, PD más 5,3. ¿Qué problema hay ahí? Eso es una expresión. Sí, eso no pasa nada. El único problema es cuando yo envío una variable. Por eso es que evalúan var expression. Entonces, muchachos, miren lo que pasa. El var expression, cuando yo tengo var expression, yo voy a enviar al procedimiento un target indirecto. O sea, yo lo genero es cuando llamo a la función. Cuando llamo a la función y estoy enviándole una variable, que es var expression, entonces le digo, vea, usted es un target indirecto. ¿Y de quién? ¿De dónde saco el target directo que hay adentro? Del var, ¿cierto? Del var. Entonces, aquí también consideran el caso indirecto, ¿no? Pero pues obviamente la evaluación daría un error. ¿Listo? Yo les dije que no se puede enviar un target indirecto. O sea, aquí lo hace, pero esto aquí va a estar condenado ¿a qué? A un error. El que me interesa únicamente es target, el target directo. Entonces, si la variable que mandé, le mando el target que está asociado y genero el target indirecto. Y en otro caso, ¿qué hago? ¿Lo trabajo? Normalmente, sencillamente envío un target directo. O sea, cuando hago P de 4, o sea, cuando hago P más 5,3, esto da 8. Entonces, genero un target directo con 8 y ya está. Si no, si envío P de X y X es un direct target, por ejemplo, a 3. Entonces, cuando hago P de X, ¿qué se va a mandar? Un indirect target que tiene un direct target ¿hacia quién? Hacia 3. Entonces, ahí ya puedo hacer la modificación. Porque si modifico este 3 también se va a ver afectado. ¿Sí pillan allí? Eso es lo que se hace. Entonces, básicamente, la diferencia entre paso por valor y paso por referencia es que en paso por valor envío una copia del valor. Y en paso por referencia envío la misma variable. ¿Sí? Envío su referencia, su ubicación. Entonces, lo que le pase a esa variable interna ya va a verse reflejado en la variable externa. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, igual yo estas cosas teóricas yo no las pregunto tanto en el parcial. Entonces, muchachos, observen este nene. PDA es igual a 3. Begin de PDA, ¿cierto? Entonces, muchachos, pongamos que el ambiente inicial es vacío. Entonces empezamos con el empty, con empty end. Luego, ¿qué viene? Ustedes me van a ayudar. El primer let. P, ¿qué es? Es un closure que contiene ¿a quién? Al ambiente vacío. Muy bien. Pero viene siendo un direct target. Los procedimientos también pueden cambiar. Yo puedo cambiar el procedimiento si quiero. ¿Sí? Yo puedo cambiar un procedimiento por un número, por ejemplo, pero pues no tendría sentido cuando lo llame luego daría un error. Pero recuerden que los procedimientos son valores expresados. Entonces funcionan igual que los números. Son valores denotados. Entonces, bien, muchachos, seguimos por acá. Luego, ¿qué sigue acá? A con un direct target con 3. Bien, A igual a 3. Y aquí llamamos sobre el ambiente 1, ejecutamos, enviamos esa cosa. Entonces, ambiente 1, PDA. Al evaluar A, yo envío P, ¿cierto? ¿Con quién? Direct target de 3. ¿Y esto qué va a generar? Bueno, obviamente va a salir un ambiente acá con X, entonces en proc, y a X que va a tener un indirect target, voy a ponerlo como ID, indirect target, que apunta a quién? A este direct target 3. ¿Sí ven la diferencia, no? O sea, esto que aquí adentro es esto mismo y apunta a eso. ¿Qué va a pasar? Entonces, él hace set de X igual a 4. ¿Qué va a suceder? Entonces, él le dice, vea, hágame set de esto igual a 4, pero, voy a mostrar en rojo lo que pasa. Entonces le dice, vea, yo necesito que usted cambie a 4, pero, yo soy un indirect target. Entonces, ¿qué va a pasar?
manda al direct target. Entonces él dice, vea, la modificación se hace es aquí. Y esto pasa a ser un direct target con 4. Entonces hago la modificación sobre ese ambiente. ¿Sí pillan? Porque yo estoy enviando yo estoy enviando sencillamente X está ahí. Háblese con él. Es por ejemplo. Exactamente, es por ejemplo lo que yo le decía, no hay un problema con el profesor tal. No, hable con Roger. Es lo mismo, ¿sí? O bueno, hay un problema que no puede solucionar, hable con Bedoya, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? ¿Sí pillaron lo que pasó? Cuando yo hice la modificación, la hice sobre X. Miren acá. ¿Sí ven? Pero al ser X un indirect target, apunta a la. Entonces la modificación no se va a hacer sobre X, se va a hacer sobre A. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a preguntar por A después, me va a devolver 4 y no 3. ¿Ya ven la diferencia? Igual aquí está hecho, con mucha pasión. Ahí está hecho con mucho amor. ¿Sí pillan donde ven el cambio? Entonces, muchachos, lo que cambia ahora es que ustedes deben colocar indirect target y direct target. Si no están, pues les rebajo. Así de fácil. El segundo parcial es lo mismo que el primero en esa parte, pero incluye... ¿Ah? Entonces, miremos acá el interpretador, muchachones. Entonces, este es el interpretador de pasos por referencia. ¿Estamos ahí? Entonces, miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar, muchachos. Entonces, let p igual a proc de x, ¿cierto? Begin set x igual a d de 1 de x, punto y coma, y devuelva. Ah, verdad, es add 1. Devuelva este señor. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Estamos allí? El último no lleva punto y coma. Es que es punto y coma y después el X. Pero pues vieron también colocaron como un separate list. Pero bueno, en ese proyecto, en ese libro se les dio la gana de manejarlo así. Yo lo he manejado con un separate list y ya está. ¿Sí? Bien, muchachos. Vamos a ver, P. Vamos a ver qué me devuelve. Tengo miedo. Ah, es que el begin tiene end, ¿no? Sí, es que lo que el end. No, el end va después de este. Creo que el separador lo necesita. ¿Tampoco? Ah, ahí está. Listo, muchachos. Entonces, ya es claro lo que dice ahí. Ahí que devolvió. ¿Por qué devolvió eso? La clausura. La clausura se representa así. Es, por ejemplo, cuando... ¿Ustedes vieron funciones anónimas en primer semestre? Entonces, una función anónima devuelve procedure. Pues es un procedimiento. Entonces, muchachos, bien. Entonces, muchachos, ¿qué devolvería esto? ¿Veis que PD1? ¿Qué devolvería esto, muchachones? Muchachonas. X vale... X vale 1. X vale 1, pero el primero lo cambia a ¿qué? A 2. ¿Y el otro lo cambia? A 3. ¿Sí pillan? Ajá. 5. 2 más 3. Porque uno modificó a 2. Pero como estaba ya esa modificación hecha, le sumó 1, lo hace a 3. ¿Qué tal? ¿Sabroso? ¿Usted está como asustado o está aquí o no? ¿Está tratando de asimilar? No, no está aquí. Bueno. ¿Está hablando era usted? Pero sí la cogió o no. Más o menos. Sí, solo es que estaba pensando lo del Becky.
Ah, lo que pasa es que el begin nos permite hacer más de una cosa. Porque nosotros no podíamos, por ejemplo, hacer esto. Que primero me sume y luego me haga 1 más 2. Por ejemplo. Va a dar por aparte, obviamente. ¿Sí? Porque esto es una expresión y esto es otra expresión. El begin nos permite hacer más de una expresión. Es lo que uno naturalmente hace en C++. ¿Sí? Muchachos. Entonces, como para recordar es vivir, ¿cierto? O no sé. ¿Recordar es vivir, muchachos? ¿Depende de qué? ¿De qué depende? ¿Depende del sujeto o la sujeta que les traiga el recuerdo? Uy, muchachos. ¿O sujete? Sí, está grabado. No, a mí me llegaran a ver esos videos, yo creo que me mandan. Bueno, muchachos. Entonces vamos a hacer el ejemplo en... ¿Ustedes recuerdan cómo programar ese más? Numerar include. No, pues pregunto. CSTIO, ¿cierto? Entonces, int, vamos a hacer una void f y int asterisco x. Abro y cierro, ¿cierto? Y esto sencillamente hace x igual a x más 1. ¿Estamos ahí? Int main, ¿cierto? Entonces x igual a 2. Entonces print b, ¿verdad? Print, ¿cierto? F. Vamos a poner dos enteros, por ciento i, una tabulación, por ciento i, una de línea, y vamos a poner x, y vamos a poner no, porque lo quiero ejecutar con mucha pasión, entonces simplemente 1. Entonces quito uno de ellos. Listo. Y punto y coma. Sí, señores. Y a f le llamo con... ¿Le envío qué? La referencia de x. ¿Cierto? Creo que no es así, sino por fuera. A f le envío la referencia de x. Y luego vuelvo a imprimir la misma bondad. ¿Cierto? Entonces, aquí está. Y bueno, por sanidad le ponemos return 0. Entonces vamos a guardar eso en el escritorio. Vamos a ponerle ejemplo mortal. .cpp. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a compilar esa vaina. Entonces, g++, -o, etc, ejemplo mortal. .cpp. X igual a 2. Ah, me faltó cerrar algo. No, sino que no sé, ese punto. ¿Ve? ¿Y por qué me...? Ah, a ver. Ay, sí, ve. Es que de verdad que esto es un lenguaje estáticamente tipado. No he olvidado. Ahora sí. La parte de arriba toca desreferenciarla. Aquí está. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Punto enlace, etc. ¿Qué pasó ahí con el X? ¿Se modificó? A 3. Y yo no estoy haciendo nada en el main. Entonces eso evita el uso de variables globales. ¿Sí? Usted realmente dice, no, que esa variable se modifique. Y yo que no, pásela como referencia y ya está. Se evita, porque para modificar ese X dentro de la otra función que me hubiera tocado hacer, por declarar el X arriba como global y modificarlo allá adentro. Ahí sí la ves también, pero esta es una forma más sana porque controlo mucho más las variables. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, sentimientos? ¿No? Bueno, eso es un código sencillo. Sí, es un código sencillito. ¿Sí? Bueno. Entonces, muchachones, pues les queda acá. Los ejercicios que hay sobre esto es exactamente lo mismo que teníamos en la primera parte. La única diferencia es que, muchachos, la única diferencia es que en lugar de manejamos target y direct targets e indirect target. La parte de asignación es sencillamente implementación del uso de referencias, ¿sí? El uso de referencias es a nivel de ejecución, no se refleja en los ambientes. Cuando usted llama a la variable se genera la referencia y esta se extrae en base a quién? Al ambiente, ¿sí? Eso es todo. ¿Tienen sentimientos hasta ahora? Nada, nada, muchachos, nada. ¿Todo bien? Pues queda muy poquita gente ya en este curso. Bueno, muchachos,